Damos la más cordial de las bienvenidas al licenciado Carlos Borrell, que ya está aquí en el estudio con su colaboración editorial. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Gracias igualmente. Gusto saludar a todos los chihuahuenses que nos escuchan, a Verónica, a Héctor, felicitarlos por ese espacio. Gracias. Informativo tan interesante pues para todos quienes los escuchamos. Pues miren, el tema que hoy quiero compartir con ustedes es el tema de la deuda pública. Hace años nos asustábamos, y recuerdo que era el tema ya de los 70s, de los 80s, cuando se hablaba de la deuda externa, que todo el mundo le llamábamos la deuda eterna, ¿no? La que tenía el país. Hoy creo que el tema, dentro de la estabilidad que se ha ido logrando en el país, no al ritmo ni al crecimiento que quisiéramos, pero finalmente estabilidad, generación de empleo, va creciendo la economía a un 3 a un 4%, lo que significa que hay mayores oportunidades para que la gente pueda estudiar, para que las personas puedan atenderse en materia de salud, para que de pronto puedan comprar su vehículo, tener un crédito de Infonavito de una vivienda de interés social. Eso significa, cuando hablamos de crecimiento del Producto Interno Bruto, pues quiere decir que hay más producción de bienes, más producción de servicios y por lo tanto más dinero en la calle. Bueno, pues de los retos que yo veo que se van a tener en los próximos 6 años del gobierno federal, está el tema de sanear las finanzas. ¿Y por qué el tema de sanear las finanzas? Porque hoy creo que el riesgo de que la economía de México se pueda derrumbar es a través de la deuda que se ha ido contrayendo los estados como la alternativa más viable e incluso más simplista o más fácil para poder seguir trabajando las necesidades que se demandan en cada estado. Si quiero contrastar algunos datos que mientras México pinta bien en el tema económico, vemos datos, por ejemplo, en España. En España en este momento hay casi 6 millones de desempleados. En México tenemos alrededor de 3. Nada más que en México hay 112 millones de habitantes, en España hay 22. O sea, podríamos decir en términos proporcionales, hay como 10 veces más desempleo en España. En España está desempleado el 25% de la población y en México está desempleado el 4% de la población. Ojalá no hubiera ni un desempleado en México, pero entre el 4% y el 25%, pues yo me quedo con el 4% que tenemos en México. Nada más en España hay casi 2 millones de hogares donde el papá, la mamá y los hijos no tienen empleo, o sea, no hay ninguna plaza laboral dentro de los hogares, y cerca del 25% de la población, 1 de cada 4 españoles, pues no tiene empleo. Entonces, imagínense la gravedad del problema que tiene España, de la gravedad que tiene Portugal, que tiene Grecia, y cuando no contrastamos, pues lo bueno que podemos tener aquí en nuestra casa, en nuestro lado, no lo valoramos. Si no tenemos con qué contrastar, decimos, bueno, pues que México, en lugar de generar 1.200.000 empleos, pues nada más generó 900.000 empleos. Pues suena así como que es muy alarmista, ¿no? Que le faltaron de generar 300.000 empleos. Pero en España, mes con mes, se están perdiendo 100.000 empleos. Imagínate, es una cantidad muy grave, ¿no? Exorbitante, muy grave. Y bueno, eso al contraste lo digo porque siempre el tema de referencia con México ha sido los países de Europa, el primer mundo, ha sido el grupo de los 8, ¿no? Que le llaman, o grupo de los 10, ha sido Estados Unidos, siempre el tema de referencia. Oye, la economía más potente en el mundo es Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos tiene 8 años metidos en un tobogán de la economía y no arrastraba a México. Y al contrario, México sigue siendo en este momento la economía más fuerte de toda América Latina, y hay incluso por encima de la de Brasil. Brasil era la economía de ejemplo cuando estaba Lula da Silva, se ha venido desacelerando, perdiendo ritmo, pues, perdiendo crecimiento, y hoy México es la economía más fuerte en todo Latinoamérica, y es un ejemplo a nivel internacional. O sea, por más que lo queramos negar, por más que por cuestiones de repente político-partidistas sería que estamos muy mal, pues no, estamos mal, pero estamos mucho mejor que otros países. Y claro que si se sigue una disciplina presupuestal, México tiende a convertirse en los próximos 10-15 años en una de las primeras 10 potencias económicas del mundo. Perdón, Carlos, una pregunta: ¿por qué la información no fluye en ese sentido? ¿Por qué tenemos más información negativa y nos comparamos
Yo leí hace poco que Brasil estaba mucho mejor que México en economía, por ejemplo. No, ya el último reporte habla de que no. Ya sí, ya está. Pues mira, aquí hay dos temas. Uno es que buenas noticias no son noticias. Sí. Es un término que lamentablemente... No news. No vende. No vende, pero bueno, pues depende de cómo acomodes a la gente. Si al público, todos los medios de comunicación en su conjunto, escritos y electrónicos, ahora internet también, acostumbras a ver noticias malas, bueno, pues la gente va a estar pidiendo noticias malas. Cierto. Si metemos a la gente en un dinamismo también de positivismo, de que se pueden resolver los problemas, de que podemos crecer, pues la persona estará demandando noticias buenas. Y el otro tema es lo que hemos platicado: el PAN se distingue por ser muy malo en comunicar logros, e insistimos más en estar comunicando también lo negativo, como era el tema de la delincuencia, y eso cuesta. Bueno, miren, en el tema de la deuda, por donde yo digo que es el riesgo que tiene México como país, que es donde se nos puede caer otra vez la economía y por ende el empleo, la pérdida de viviendas, etcétera, ¿no? Escenarios catastróficos que vivimos ustedes y yo, que somos menos jóvenes que otros que me están escuchando, en la época de los 80 con López Portillo, en las épocas de López Portillo, de Echeverría, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, que ahora trae una sonrisa de oreja a oreja, según él mismo lo comentó. ¿Dónde se nos puede ir todo este crecimiento? Cosas buenas que tenemos que seguir cultivando para que se vuelvan en beneficio de toda la población, en la deuda que traen los estados. Fíjense nada más, la deuda externa, antes hablábamos de una deuda de 120,000 millones, 150,000, se nos ve impagable. Bueno, ahorita la deuda que acumulan los estados en el país es de 400,000 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Por ejemplo, el DF es el estado más, bueno, si lo tomamos como estado, ¿no? Sí. Es el estado más endeudado con 58,000 millones de pesos, es lo que... 58,000 millones de pesos de deuda. Obviamente tiene 5 veces más población que nosotros, pero es mucha deuda. El Estado de México tiene 39,000 millones de pesos. El Estado de México. Grave también. Grave. Coahuila, de 1,500 millones, en 2 años subió a 36,000 millones, 36,500. Nuevo León anda en los 37,000 millones de pesos, Veracruz en 28,000 y Chihuahua en 18,220 millones de pesos. O sea, estamos en el 6º lugar en materia de deuda pública. Más 2,000 que se acaban de pedir, bueno, pues ya son entre estados y municipios, hay que aclarar, ya debemos más de 20,000 millones de pesos. Hay otro tipo de conceptos que habría que sumarlos, o ver si ya están sumados, que al parecer no. Por ejemplo, las deuda que se contrae vía bono cero, que le llaman, donde tú vas a pagar los intereses de la deuda y no el capital. Eso no se toma como deuda, aparentemente. Y el año pasado, bueno, se contrató un crédito con manobras de 2,600 millones de pesos, bono cero, donde tienes que pagar intereses y no capital. Pero si traemos 18,000 millones de pesos y más o menos otros 2,000 que se acaban de pedir, 2,100, pues ya andamos en los 21,000 millones de pesos en deuda pública. El año pasado se pidieron 4,100, que es algo delicado. Hoy se están pidiendo otros 2,000. Por lo menos llevamos 6,000 millones. Si le quitamos 1,000 y fracción a bono cero, pues déjalo en 5,000 millones en estos 2 años de la presente administración. ¿Qué pasa con los bonos ceros? Que estos 18,000 millones de pesos que ya se deben, más los intereses de estos famosos bonos cero, ambos generan un servicio de deuda o generan pago de intereses. O sea, el crecimiento del pago de interés anual sí sigue creciendo. O sea, aunque no pagues capital, pagas intereses, o sea, tienes que pagarlo, o sea, es ineludible, ¿no? Es ineludible. Bueno, Chihuahua tiene un presupuesto de alrededor de 45,000 millones de pesos. Es un presupuesto que crece a un ritmo de 4,000 millones de pesos al año. Y sin embargo, bueno, ya casi la mitad del presupuesto lo tenemos en deuda pública. Pero súmale los intereses, que si son del 10%, pues son 1,800 millones de intereses al año, que es el presupuesto del municipio de Chihuahua, que es más o menos lo que se invierte en obra pública, etcétera. Si nos vamos al 6-7%, que es más o menos lo que el TIE más 1, pues estamos hablando de alrededor de 1,000 millones de pesos de pura deuda, de puros servicios de deuda o de pago de intereses a la deuda. Habría algunos datos que precisar pues con puntualidad, pero en esos términos andamos.
Tenemos deudas indirectas, por ejemplo, el IBI, en la pasada administración, ya en el mes de junio más o menos, ya cuando iba a concluir el gobierno de Reyes Baeza, el IBI se endeudó por otros 851 millones de pesos. Tenemos también el problema de pensiones, es un tema urgente a resolver por parte del Estado, donde pensiones con 27.533 derechohabientes, 19.000 son activos y alrededor de 8.325 son jubilados. Bueno, pues ahí el trabajador hace una aportación del 5%, el Estado hace otra aportación del 5%, el trabajador de lo que gana el 5% lo aporta a pensiones. Sin embargo, bueno, las erogaciones siguen siendo mayores a las aportaciones. Entonces el Estado tiene que hacer una aportación extraordinaria de otros 2.000 millones de pesos, 2.094 millones de pesos. Son cargas adicionales que ya trae el Estado. Todo esto ha venido pues repercutiendo a que hay diferentes casas calificadoras que van midiendo el desempeño financiero de los estados, y recientemente en los últimos 15 días tanto Moody's como Fitch Ratings pues bajaron la calificación crediticia o financiera del gobierno. Lo pusieron en negativo, ¿no? Lo pusieron en negativo, o sea, la mayor es AAA, luego vas bajando a AA, vas bajando a la A, que es donde estamos ahorita, y luego ya al menos A, etcétera, ¿no? Pues ahorita ya andamos en la A, y a pesar ya de algunos anuncios que se han hecho en materia de ajuste presupuestal, con todo eso que ya está anunciado, bueno, pues la perspectiva de estas casas calificadoras es que si no se toman medidas de fondo, pues la calificación negativa va a seguir rebajándose. Eso implica que a mayor riesgo, pues mayor interés, cuando un Estado tiene que pagar o cuando contrae una deuda. Bueno, entonces, ¿por qué se da esta calificación negativa? Bueno, se habla del desempeño presupuestal, que hay que mejorarlo, que hay líneas de crédito que hay que pagar a corto plazo, que hay un alto crecimiento del gasto corriente en los últimos años, del gasto de operación, que hay planes de endeudamiento, sigue habiendo planes de endeudamiento. Sí, cierto. Y eso, bueno, sí es una bola de nieve que donde tanto a nivel de Estado de Chihuahua como a nivel de estados del país se tiene que tomar medidas de fondo, si no nos pueden arrastrar a toda lo que le llaman la macroeconomía y a todos los buenos indicadores que tenemos en este momento a la baja. Es decir, se tienen que buscar nuevos mecanismos para que los estados generen más recursos. No únicamente... Que no sea la opción el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento. No únicamente tener como una estrategia, por ejemplo, las multas, ¿no? De tránsito, por ejemplo, por violentar reglas de tránsito, por los servicios que detienen, etcétera, sino medidas más de fondo que realmente puedan generar algunos miles de millones de pesos adicionales en alguna aportación que por el tiempo y el espacio, si gustan, en otro momento abordamos con mucho gusto. Pero una pregunta, no una pregunta, comentario. A mí me llamó la atención, lo que se está pidiendo una parte es para pago de deudas. Pues aparentemente es para obra pública, ¿no? Bueno, sí, pero se servicio de deuda obra pública, pero una parte servicio de deuda, o sea, es que es increíble, o sea, los que no conocemos, yo no conozco de economía, la verdad, pero cuando me entero de que se está pidiendo dinero para pagar lo que ya se debe, yo sí me preocupo, la verdad. Me hace ruido. Es que se ha entendido, y así lo han dicho algunos, que pedir deuda es para fortalecer las finanzas. Sí. Yo no lo veo así. Tú puedes en alguna ocasión decir, bueno, pues yo en base a lo que gano puedo aprovechar hoy las ofertas que hay en todos los supermercados de la ciudad, pero de lo que gano yo puedo decir, bueno, voy a ir a sacar hastiado pues lo que represente un 15% de mi sueldo y que lo puedo pagar en 6 meses. Eso implica que tengo que cuidar mi gasto en los próximos meses. Por supuesto. Y que además si yo gano 100 pesos, pues voy a decir, aparto 15 pesos para estar pagando la televisión que compré. En lugar de juntar el dinero para comprarla dentro de un año, de una vez la compro y la pago durante 12 meses. Así es. Pero representa el 15% de mi sueldo, ya no me endeudo más y no hay problema, en un año salgo del problema. Pero si tú vas y compras una televisión, un juego de sala, vas y compras una vivienda y compras un vehículo, entonces de los 100 pesos que ganas, pues tú ya debes 150 pesos. Entonces para poder pagar la diferencia entre los 100 y los 150 pesos
vas a tener que endeudarte otra vez. Están tarjeteando. Tarjeteando constantemente, como le pasó a un buen amigo, sí, que el día de su cumpleaños llegaron por él, lo desalojaron del departamento donde vivía, y le dijeron, oye, tú sí que hiciste, que echaste la casa por la ventana. No, pues sí, todo. Porque se fue tarjeteando precisamente, pidiendo prestado para pagar lo prestado, y la economía del país, la economía de los estados, la economía de los municipios, es como la economía de tu hogar. Si tú sabes llevar un buen orden en la economía de tu hogar, vas a poder llevar un buen orden en la economía estatal o municipal, porque son ingresos menos egresos, y hay que ver cómo cuadran, y hay que ver cómo le haces pues para tener más ingresos. Claro. Si tu gasto sube, bueno, pues en la mañana estoy en un programa de radio, en la tarde estoy en un programa de televisión, a mediodía busco alguna otra actividad que me pueda reeditar recursos, pero bueno, multiplicas tus opciones de ingreso. Claro. Pero si no las multiplicas y te sigues endeudando, así te siguen subiendo el sueldo, pero sigues endeudándote a marchas aceleradas, no hay un camino viable para que resuelvas tu problema. Te vas a hacer crisis tarde o temprano, o sea, tarde que temprano. Te va a tronar, así es. Y miren qué contradicciones, y ha sido el común denominador en los estados en los últimos años. Las casas calificadoras dicen que la crisis en los estados no se ha agravado porque la federación ha estado soportando con más recursos. Porque siempre hay el discurso, es que la federación pues no nos da recursos, no da dinero, la federación nos da cada vez menos. Pero vamos a ver el caso de Chihuahua. En el 92 su presupuesto era de 4,000 millones de pesos. Sí me acuerdo, ¿cómo no? Pero en el 92 sí. En el 98 ya era de 10,000. En el 2004 era de 22,000. Pasó a 38,000 millones con Reyes Baeza, y hoy que entra el gobernador Duarte y andamos en los 45,000 millones de pesos. Sí. Ha crecido 10 veces más el presupuesto, y la deuda sigue creciendo. En 20 años, ¿no? En 20 años. En 20 exactos. 10 veces más. Sí. Pero bueno, si el sueldo de ustedes o de nosotros creciera 10 veces más o al ritmo que crece el presupuesto en los estados, pues se me hace que no batallaríamos tanto pues para sobrevivir. Muy bien. Pues gracias por ese análisis a Carlos Borrell, y te esperamos el próximo lunes. Muchas gracias nuevamente por el espacio. A lo mejor el lunes podemos ahondar no nada más en el tema de por qué hay deuda, sino cómo desde mi punto de vista puede ser que aligeremos esa carga de deuda y cómo tener finanzas más sanas o menos emproblemadas, o con deuda, por una deuda manejable. La deuda no es mala en sí. No hay que tenerle miedo cuando es manejable. Antes de terminar, pues, no faltaría quien mencionara, Carlos, que tú como alcalde pediste un préstamo. Así es. El que se subsanó en un año. No, fíjate que pedimos 64 millones de pesos. Eso es una manera de apalancarse. Y gracias a esos 64 millones de pesos yo pude traerme otros 300 millones de la federación, empatarlo con otros recursos del gobierno del estado y arrancar diferentes obras que a la fecha todavía siguen haciéndose y construyéndose aquí en Chihuahua. Los 64 millones de pesos, cuando los pedí, fueron objeto de una crítica feroz, de una crítica terrible, y yo sorpresa que se pagaron en 4 meses. ¿Qué se requería? Tener 64 millones para traer otros 300 millones de pesos. En lugar de esperarnos a no tener esos 64 millones de pesos y los 300 adicionales a fondo perdido, regalados, gratis, por parte del gobierno federal, nunca los hubiéramos tenido, y si nos hubieran ido obras distintas, importantes, la misma presa del Rejón, donde nos llegaron 100 millones de pesos líquidos, que en su momento, si no hubiéramos pedido esos 64 millones de pesos, que se pidieron contra participaciones, el 20% de participaciones por mes, los pagamos en 4 meses y logramos financiar obra pública. O sea, el endeudamiento, como dije momentos antes, no es malo, pero no es malo si pides algo que te permita manejarlo en base al presupuesto que tienes. Hay condiciones y circunstancias, ¿no? Hay condiciones y circunstancias que se pueden aprovechar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes con el Dios. Gracias. Claro, Damos una pausa.